Hola estimados compañeros y profesor, nuestro grupo está conformado por Ariel Chávez, Paula Marchena, Joshua Saborío y Laura Valverde. Los tratados que vamos a abordar son el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el Tratado de Libre Comercio con la República de Colombia. En cuanto al Tratado de Libre Comercio Costa Rica y Colombia, tenemos algunas generalidades que queremos presentar. En primera instancia, que en junio 2012 ambas partes inician negociaciones para suscribir este tratado. Este proceso dura 4 rondas y finaliza en marzo 2013. La firma del acuerdo se lleva a cabo en mayo 2013. En el caso de Costa Rica, entra en vigencia en agosto de 2016 y fue aprobado en 2014. En el caso colombiano, es aprobado en 2015 y entra en vigencia igualmente en 2016, pero en julio. Ahora bien, en cuanto a generalidades del capítulo de solución de controversias, que es el capítulo 18, hay 4 puntos importantes a destacar. El primero es la cooperación, ya que el capítulo establece como eje principal la cooperación para llegar a un acuerdo sobre la interpretación del tratado. El segundo es el ámbito de aplicación. Este capítulo este capítulo se aplicará a la prevención y solución de controversias entre las partes, o bien cuando una parte considere que existe alguna medida incompatible con las obligaciones del acuerdo, o bien una medida vigente que pueda causar menoscabo o anulación del presente tratado. La elección del foro. La parte reclamante podrá elegir el foro para resolver la controversia. El foro seleccionado será excluyente de los demás que puedan existir. Recordemos que al ambos miembros ser miembros activos de la Organización Mundial del Comercio, pueden llevar cualquier controversia a el órgano de solución de controversias de esta entidad. Consultas. Una parte podrá solicitar por escrito a la otra parte la realización de consultas respecto a cualquier medida vigente o en proyecto que pueda afectar este tratado. Ok, acá tenemos un flujograma que nos detalla cómo es ese proceso paso a paso, ¿no? En cuanto a aplicación y elección del foro, es un poco lo que ya les comentaba. ¿Qué más nos dice esto? Bueno, que el paso número 1, lo que primero que deben de hacer las partes es llegar a los buenos oficios, conciliación o mediación antes de escalar el problema. Los buenos oficios entiéndanse como comunicaciones entre partes homólogas en ambos países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería entre los ministros de Comercio Exterior, a nivel de vicepresidentes o inclusive los presidentes de la República. Establecimiento del panel es el paso número 1, que acá lo que nos dice es que la parte reclamante integrará a la otra parte la solicitud por escrito de establecimiento de un panel, La selección del panel. El panel estará integrado por 3 miembros. En cuanto a reglas del procedimiento, la comisión establecerá las reglas del procedimiento de conformidad con lo que establece el artículo 20 de este capítulo. Lo que busca esto es garantizar el derecho, garantizar que todo se haga de forma transparente, de que toda la información se trate de manera confidencial. Es un poco esas reglas de procedimiento. Ok, el informe del panel. Salvo que las partes acuerden algo distinto, el panel basará su informe en disposiciones pertinentes del presente acuerdo. Salvo que las partes acuerden algo distinto, el panel presentará el informe inicial a las partes dentro de 90 días o 60 días una vez iniciado el procedimiento. Incumplimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si no han llegado a un acuerdo dentro de los 30 días siguientes a la presentación del informe, ¿verdad? Ya cuando se da ese informe final, o bien no acuerdan la compensación, o bien han logrado un acuerdo sobre la solución de la controversia o una compensación por aparte, ¿verdad? Entre ellos, y la parte reclamante considera que la parte reclamada no ha cumplido los términos del acuerdo. En la notificación, la parte reclamante especificará el nivel de beneficios que propone suspender. Bueno, entonces la suspensión de beneficios tendrá carácter temporal y la parte reclamante solo la aplicará hasta que la medida considerada incompatible con las obligaciones del presente acuerdo se ponga en conformidad con el mismo o se realicen los ajustes requeridos. Suspensión y terminación de procedimientos. Las partes pueden acordar suspender
el trabajo del panel conformado en cualquier momento por un plazo no mayor de 12 meses. Si pasa este plazo, pierde caducidad, pierde vigencia, por lo tanto caduca, y bueno, en ese caso se tendría que acordar dar por terminados los procedimientos ante un panel mediante una notificación conjunta al presidente del mismo en cualquier momento previo a la notificación del informe. ¿Y cuál es esa importancia en el seno de la OMC? Bueno, claramente que está respaldado este tipo de acuerdos por la organización, ya que aplica los procedimientos y utiliza como ente o como mecanismo, ¿no?, el órgano de solución de controversias en caso de que así se requiera. También que refuerza el valor de los compromisos contraídos por las partes en el acuerdo y de esta manera procura la integridad y legitimidad. Análisis de caso. No existe de momento alguna controversia que haya tenido que ser llevada al organismo de solución de controversias en el caso de Costa Rica y Colombia propiamente en el marco de este acuerdo, pero cuando se estaba negociando propiamente el acuerdo, un caso en particular que se ha desarrollado es el de los productores y el gobierno colombiano, que generaron presión por incluir bienes agropecuarios y agroindustriales en el TLC entre ambos países. El tipo de productos que Colombia quería incluir quedaron prácticamente excluidos del pacto comercial al que se llegó por la presión del sector costarricense, quienes exigieron este trato al considerar que no pueden claramente competir contra las condiciones de producción y altos volúmenes del país suramericano, ¿verdad? No hay punto de comparación. Al final de las deliberaciones de la reunión de la comisión administradora se logró un acuerdo en 18 partidas y algunas de ellas de interés para Costa Rica y pues claramente otras para Colombia, todas ellas en el sector industrial y no agropecuario. En cuanto al Tratado General de Integración Económica de Centroamérica, en el que participan los países centroamericanos a excepción de Panamá y claramente pues Belice, este se encuentra pues vigente desde los años 60, ¿no? Y en la década de los 60 se fue aprobando e implementando en las diferentes partes. Este tratado tiene como objetivo, en primera instancia, estimular la expansión y diversificación del comercio entre los países, a su vez contribuir mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo y expansión armónicos del comercio entre las partes para facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre ellas, así como promover condiciones de libre competencia en la zona de libre comercio, aumentando las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. ¿Qué tanto se ha cumplido o no este objetivo en estos 50 años? Es otro tema, ¿verdad? Completamente distinto. Y qué tanto se ha llegado a ese mercado común centroamericano, ¿verdad? Es un tema muy complejo, que sabemos que en la realidad pues no se ha llegado a ese nivel de integración que buscaba este acuerdo, bueno, pues claramente por diferentes temas, por falta de voluntad política, entre otros aspectos. Pero bueno, a nivel de generalidades, también tenemos que los estados partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los instrumentos de la integración económica mediante la cooperación y consultas, y se esforzarán por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento, ¿verdad? Vemos aquí que esto también se aplica para el tratado que estábamos viendo anteriormente, lo que son la cooperación y las consultas, claramente. Ahora bien, en cuanto al ámbito de aplicación, ¿verdad? Lo mismo que con el TLC con Colombia, ¿verdad? Se aplicará cuando un Estado considere que exista menoscabo o anulación por alguna medida que esté implementando otra parte o algún proyecto de ley que exista, algún nuevo reglamento, algo que venga a afectar o que pueda afectar el tratado como tal. En cuanto a los bienes perecederos, los plazos establecidos en la fase de consultas podrán ser reducidos a la mitad, ¿verdad? Por tratarse de bienes perecederos. Las controversias comerciales que surjan
en relación con lo dispuesto en los instrumentos de integración económica serán resueltos de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente mecanismo. Y bueno, también busca resolver las controversias que pudiesen surgir en relación con los instrumentos de integración económica y adoptar las medidas que se estimen procedentes. Ok, acá tenemos nuevamente un flujograma que nos detalla cómo es ese proceso de solución de controversias en este marco de integración económica, ¿no? En cuanto a ámbito de aplicación y elección del foro, nuevamente, muy similar a lo anterior. En este caso, la elección de foros dice que las controversias que surjan en relación con los acuerdos sobre la OMC podrán ser resueltas en el foro que escoja la parte reclamante, y una vez que la parte reclamante ha solicitado el establecimiento de un tribunal arbitral, el foro seleccionado será excluyente de los otros. En este caso, el foro pues será un tribunal arbitral propiamente. Selección nacional, esto hace referencia a que cada estado debe tener una oficina como punto de contacto para efectos de este mecanismo, que tienen pues funciones muy básicas, ¿no? El de ser la responsable a nivel nacional de los procesos de solución de controversias comerciales, recibir todas las notificaciones y convocatorias que se le hagan, presentar ante la Secretaría, por Secretaría entiéndase, ¿verdad? La SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y bueno, toda la documentación e información. Solicitud de consultas. Cualquier estado parte podrá solicitar por escrito a otro u otros estados parte la realización de consultas sobre cualquier medida vigente o en proyecto, ¿verdad?, que consideren que pueda afectar el tratado. Los estados parte involucrados en las consultas aportarán la información que se les solicite, ¿verdad?, y que permita examinar la manera en la que la medida vigente pudiese afectar el funcionamiento de los instrumentos. ¿Qué pasa si hay negativa de consultas? Si el Estado no contesta la solicitud de consultas dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación, el Estado consultante podrá proceder a la solicitud de un tribunal arbitral de una vez, ¿verdad? O bien podrá recurrir al Consejo sin necesidad de esperar a que transcurra el plazo que se establece. En caso de que existan varios estados partes, solo tendrá efecto para aquellos que no han contestado. Ok, la intervención del Consejo como tal dice que cualquier estado parte consultante podrá solicitar por escrito que se reúna el Consejo cuando haya una negativa de consultas, o bien dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la solicitud de consultas, o dentro de otro plazo convenido por los estados parte, consultante y consultado. ¿Cómo es ese procedimiento del Consejo? Se reunirá dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la solicitud y buscará solucionar sin demora la controversia. El establecimiento del Tribunal de Arbitraje dice que en los siguientes casos se dará cuando exista en primera instancia negativa de consultas, o bien dentro de los 30 días siguientes, o cuando el asunto no se hubiese resuelto dentro de los 30 días posteriores a que se ha dado la notificación. La integración del tribunal arbitral se aplicará el siguiente procedimiento. Bueno, las partes contendientes deberán reunirse dentro de los 15 días siguientes. El tribunal arbitral se integrará por 3 miembros. En el caso de que no exista acuerdo respecto a los nombramientos, uno de ellos será electo por sorteo. Reglas modelo del procedimiento. Bueno, estos garantizan el derecho al menos a una audiencia ante el tribunal arbitral. La comunicación presentada será de carácter confidencial. Bueno, este tribunal emite un laudo, ¿verdad?, claramente, el cual es vinculante. Revisión de incumplimientos. Si la parte demandada considera que se ha eliminado la incompatibilidad o la anulación o menoscabo por el cual inició el proceso, el tribunal arbitral podrá someter el asunto a conocimiento de este mediante notificación escrita a la parte reclamante. Remuneración y pago. Salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, la remuneración de los gastos que se den serán cubiertos por el o los estados parte vencidos, es decir, por quien haya perdido la disputa, conforme con la liquidación presentada por la Secretaría, de nuevo por la SIECA.
¿Cuál es la importancia en el seno de la OMC? Pues nuevamente, al igual que en el caso anterior, este tipo de acuerdos entre países lo que hacen es abrirnos el espacio de la multilateralidad y nos sirven como mecanismo facilitador del comercio, que a final de cuentas es uno de los principios de esta organización. Análisis de caso, acá tenemos el caso de Nicaragua con Costa Rica, que si bien es cierto no llegó al organismo de solución de controversias, ya que se dio una negociación entre ambos estados, es importante de mencionar. Inició porque el estado costarricense detectó una no conformidad en la importación de leche proveniente de la fábrica Lala en Nicaragua. Esto por cuestiones sanitarias propiamente. A modo de ataque o de respuesta, el gobierno nicaragüense decide pues prohibir las importaciones de la leche proveniente de los Dos Pinos. Entonces, en este caso, se acordó un acuerdo tras 2 días de negociaciones en San José de los equipos técnicos que buscaron salidas a la decisión costarricense de rechazar productos de la planta nicaragüense, mientras que Nicaragua hizo lo mismo con los bienes costarricenses de los Dos Pinos, según un comunicado. Entonces, ¿a qué se llega? ¿No? ¿Cuál es el acuerdo final? Dice que el Servicio Nacional de Salud, SENASA, encargado de vigilar la importación de alimentos, anunció tras esta reunión que acepta la aplicación de medidas correctivas que propone Nicaragua en un plan de acción propuesto para cumplir las normas sanitarias, que era el motivo por el cual no se estaba dando o se prohibió esa importación desde esta fábrica. Por su parte, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, de Nicaragua, estudiará la resolución que impidió a Dos Pinos exportar a ese país. Bueno, recordemos claramente que se trata de dos países que tienen una historia compleja y que constantemente pues existen tensiones entre ambos países vecinos, ¿no? Entonces, eso es un poco los casos controversiales que han existido dentro del acuerdo, bueno, o entre estados miembros firmantes del acuerdo. Muchísimas gracias por su atención, compañeros.